pero... Estás escuchando Podcastinando con Ernesto del Toro. Hola, soy Ernesto del Toro y te doy la bienvenida al episodio número 17 de Podcastinando. Como siempre, agradezco tu atención y agradezco también el interés por estar aquí, prestándome tus oídos por un rato. Y en esta ocasión el tema es acerca de la inteligencia emocional y en la perspectiva de cómo es tratada por algunos medios de comunicación, sobre todo en internet, que es el lugar donde todo ocurre, ¿no? Y este episodio no es para denostar ni a la psicología ni a algún colega psicólogo en especial, sino hablar de la inteligencia emocional como este producto novedoso y que está a la venta y al alcance de quien lo pueda pagar, ¿no? Por eso hay talleres y cursos de coaches y de gente que te va a enseñar a ser inteligente emocional. Cuando vienen esas personas, sí hay que cuestionarse si son las más adecuadas para impartir ese tipo de conocimiento. Primero que nada, porque se patologizan las emociones, es decir, sobre todo el enojo o la tristeza son una especie de tema prohibido o emoción a la que hay que erradicar, ¿no? Habrá quien lucha en contra de ella, pero bueno, sabemos que todas las emociones tienen su función, ¿no? Vamos a hablar acerca de algunos de temas referentes a la inteligencia emocional en esta primera parte, y en la segunda, bueno, habrá nuestras más temas y las conclusiones, ¿no?, a las que pudiéramos llegar dentro del marco de este episodio. Como ya te lo decía, se patologizan las emociones y hay que tener en cuenta que, bueno, las emociones son estas respuestas físicas en el cuerpo, ¿no? Y que, bueno, tienen su origen en un estímulo externo o incluso interno, ¿no? Algún pensamiento, algún recuerdo también nos puede generar ciertas emociones. La emoción, la etimología de emoción es la palabra emotio, que, bueno, quiere decir movimiento. Es decir, ahí hay una ligadura entre sentir algo y hacer algo, ¿no? Responder, mover el cuerpo, de alguna manera, ¿no? Se convierte en una acción. Por eso hay lo que se le denomina los dominios de acción, que son una especie de respuestas esperadas culturalmente para cierta emoción. Entonces, si uno se enoja, puede alzar la voz, se espera, ¿no?, que uno alce la voz, que se le ponga la cara roja, que empuñe las manos, ese tipo de cuestiones, ¿no? Incluso llegando hasta golpear algo, ¿no? Un movimiento brusco. Pues claro que también está presente en algunas respuestas violentas. Algo similar con la tristeza, bueno, que se espera unos cabizbajo, hombros caídos y pues el llanto, ¿no? Entonces, este tipo de reacciones naturales que han estado con nosotros durante toda nuestra vida, de repente llegan unas personas que nos dicen que, bueno, que hay que controlarlas, que hay que domarlas, que hay que eliminarlas, ¿no? La psicología tradicional y teórica y experimental científica te dice, ¿no?, que, bueno, la inteligencia emocional existe, o, bueno, conforme a lo planteado por Daniel Goleman, ¿no?, existen cierto tipo de capacidades de controlar las emociones
que nos pueden llegar a ayudar mucho en nuestra vida. Pero entonces hay una lucha entre controlar esa emoción y eliminarla, que es algo que hablan o intentan hacer los coaches y chamanes y cualquier cantidad de personas en redes, ¿no? Que era psicología seria. Sí, habla de la inteligencia emocional y la propone, pero con bases un poco más sólidas y con un tratamiento un poco más amigable y adecuado a cada persona, ¿no? Y no como la idea esta que nos venden de que, bueno, hay una solución mágica y que aplica para todos, ¿no? Es ahí una cuestión también muy, muy importante al momento de hablar de este concepto de inteligencia emocional, ¿no? También vamos a hacer un breve repaso acerca de cómo pasamos de hablar de la inteligencia como un número a hablar de la inteligencia como una cualidad, ¿no? Es decir, pasando del llamado cociente intelectual a el tipo de inteligencia, ¿no? Bueno, ya lo veremos un poquito más adelante, para también tocar el tema de la inteligencia como una característica o de alguna cosa, ya sea de alguna película, serie de televisión, una caricatura, ¿no? Incluso se habla de películas para inteligentes y series para inteligentes, cuando pues se le da a la inteligencia esta especie de cualidad o de valor agregado a algo, ¿no? Y entonces todos queremos ser inteligentes y bueno, pues ahí estamos también interesándonos por el tema, ¿no? Y bueno, de eso hablaremos en esta parte. Vamos a tocar ciertos puntos y bueno, que espero que sea de tu agrado este capítulo. Vamos a iniciar con el tema y espero que te parezca interesante. El señuelo de la inteligencia. Muchos aspectos de la personalidad se han patologizado, de modo que quien se toma muchas selfies tiene selfitis. Quien se enoja porque lo hacen enojar es tóxico. El niño que se la pasa en casa comiendo dulces es hiperactivo. De quien es adulto y se comporta como joven tiene el síndrome de Peter Pan, etc. Dejando de lado que hay condiciones sociales psicotizantes, sin olvidar que existen casos de personas con patologías no diagnosticadas, hay reacciones automatizadas y otros comportamientos compartidos socialmente, que algunos expertos o pseudoexpertos intentan clasificar como enfermedad y de paso nos venden la solución, es decir, una cura. Muchas de estas soluciones tienen su origen adentro de nosotros, tomando conciencia, regulándonos, siendo empáticos, estando motivados y muchas otras habilidades sociales que por sí solas parece que no funcionan, sino que deben de presentarse todas juntas. No es sorpresa que todas estas habilidades que uno debería de ir desarrollando y adquiriendo a lo largo de la vida, parece que las adquirimos pero que no fueron las correctas, o si lo fueron, ya no son las más adecuadas. También hay publicaciones con títulos tan divertidos como: si logras resolver este macabro acertijo, podrías ser un psicópata y deberían encerrarte. Test para saber si eres un psicópata o ¿tienes la mente de un psicópata? Resalta que en todos estos casos se apela a una inteligencia elevada. Entonces la frontera entre un genio y un psicópata desaparece. De paso, se criminaliza la locura y se hacen series de televisión acerca de asesinos seriales o asesinos masivos. Cabe recordar que varios asesinos seriales demostraron ser miembros ejemplares de la sociedad y sus crímenes pasaron desapercibidos. A pesar de que sabemos que son sensacionalistas, nos generan la curiosidad de nuestra propia mente y sobre todo de nuestra propia inteligencia. Si la empatía y habilidades sociales son un ejemplo de inteligencia emocional, hay algo más que las habilidades sociales y su evidente presencia, lo que puede determinar nuestra inteligencia emocional. De por sí ya problemático el concepto y más problemático confirmar cuando está presente. Y así es un mecanismo de que se pudiera manifestar en cada una de nuestras interacciones o si solo aparece o es necesario en ciertas situaciones. Porque también demasiada seriedad y razonamiento o inteligencia
pueden llegar a desentonar con el momento y hacernos parecer snobs y terminar expuestos en redes sociales. Por eso, hay quienes consideran a la inteligencia emocional como el punto más alto del comportamiento personal, que si bien desde hace años ya se contemplaban las cosas que en la actualidad se proponen, la connotación de inteligencia le da un nuevo sentido. Y si no eres inteligente, eres un analfabeta o una analfabeta emocional. No es mi intención denostar a la psicología o a mis colegas, sobre todo porque gran parte de la oferta es de sectores más apegados al coaching y a la superación personal, sino más bien estudiar el efecto que esta teoría y oferta tienen en las personas, la popularidad de ciertos discursos y conocimientos y el uso de ciertos conceptos por parte de algunos especialistas, entre comillas. Así, se ofertan diplomados para convertirse en educador emocional o talleres de inteligencia emocional que incluyen definiciones y teoría, ejercicios de autoconocimiento y de casos reales. Por supuesto, sentados en una aula razonando sobre situaciones hipotéticas y autoconocimiento y conocimiento de los demás, etc. No es criticar y rechazar tajantemente estos talleres. De hecho, esto es mejor que nada, pero se dejan aspectos tan complicados como los prejuicios, el mismo control de impulsos, las dinámicas sociales a las que han estado expuestos los participantes, hasta la predisposición para aprender o no del tema. Eso sí, se lleva su constancia de participación, lo que los certifica como emocionalmente inteligentes. Finalmente, y para comenzar, sin profundizar en definiciones de estos conceptos, en la emoción, inteligencia o razón, abordaremos su influencia, importancia cultural y cómo se valora y considera en la actualidad, a veces como una totalidad de una persona, a veces como algo asociado a la riqueza o a una clase social alta. Patologizar emociones. Haciendo uso de la razón, en la acepción de cualidad del pensamiento, hacemos cosas razonables, aceptables y adecuadas. Por eso, damos razón de algo cuando explicamos a alguien, le damos la razón a alguien cuando tiene argumentos más sólidos y convincentes que los nuestros, perdemos la razón cuando nos enamoramos o nos enojamos. También, a veces se dice que tenemos que entrar en razón, como si la razón fuera un lugar que debiéramos habitar permanentemente y allí somos quienes somos y estando afuera no somos nosotros. En este punto, en donde la razón se pierde cuando las emociones aparecen, es en donde radica muchas de las problemáticas personales y sociales, ya sea por el exceso de emociones o el exceso de raciocinio y control sobre estas. Nacemos con emociones y vamos aprendiendo a controlarlas, como los infantes que tienen que aprender a dejar de morder a sus compañeritos del kinder, también a justificarlas. Por eso nos pegan para que lloremos por algo. También a pensar cosas de ellas, por ejemplo, debes de ser feliz. A rechazarlas cuando te dicen no estés triste, e incluso a funcionar dentro de ellas, como cuando te dicen si tienes miedo, hazlo con miedo, como dicen por la internet. En estos dos opuestos existe una patologización. Mucha emoción es nociva, pero también poca emoción es nociva. La sorpresa que causa cuando alguien que perdió a un ser amado no llora en el funeral es similar a la que causa que alguien no se comporte con seriedad ante alguna situación complicada. Ambos casos sugieren un aprendizaje particular de vivir y experimentar y expresar emociones, que tiene que ver con mecanismos de supervivencia, pero que el nuevo positivismo cataloga como enfermo, patológico o de carente o poca inteligencia emocional. Hay una patologización y rechazo de las emociones con el pretexto de una vida más armónica y racional. Emociones S.A. Desde la publicación en 1995 del libro La inteligencia emocional de Daniel Goleman, esta ha sido adoptada y promovida por algunas disciplinas psicológicas y por la docencia como una de las prácticas más elevadas del intelecto y de autosuperación. Con bases muy sólidas en el ámbito educativo, Goleman, que no fue el creador del concepto pero sí responsable de popularizarlo, propone que la inteligencia emocional puede llegar a ser incluso más definitoria en la vida de las personas que la inteligencia relacionada al cociente intelectual. Es decir, tener inteligencia emocional puede garantizar un mejor desempeño laboral que haber sido un buen estudiante.
Esto cobra sentido cuando nos enteramos de personas exitosas que no tuvieron la oportunidad de una educación universitaria o de estudiantes brillantes, pero que son victimarios o víctimas de otros compañeros. La inteligencia se ve opacada por sus conductas y manejo de emociones y control de impulsos. Si bien son problemáticas que exceden a la academia, pueden confirmar lo dicho por Goleman. Una inteligencia emocional puede garantizar ya no un mejor desempeño laboral, sino una vida más equilibrada, emocionante y los beneficios que esto conlleva. Se están creando juventudes inteligentes pero con poco manejo de las emociones. Por eso hay niños muy hábiles en el uso de la tablet o de un celular moderno, pero que no saben convivir con otros niños. Adolescentes destacados para la programación y la robótica, pero con depresión o ansiedad. Desde hace algunos años, las instituciones educativas han adoptado programas que favorecen al desarrollo psicoemocional, integrando actividades para una adecuada gestión de las emociones, que si bien es una actividad propia del crecimiento y de la convivencia, hay quienes no la han consolidado. Recordemos la pandemia por el COVID-19, en donde niños y jóvenes dejaron de asistir a las escuelas. Muchos niños pequeños no tuvieron la oportunidad de aprender a esperar su turno, a regular sus emociones, a interactuar con otros niños, del mismo modo que varios jóvenes pasaron años importantes para el desarrollo y expansión de su vida social, encerrados en casa. Y que son las secuelas que no son evidentes, pero que sí están presentes en la vida de muchas personas. Lo que se quiere lograr es un manejo de las emociones, así, en el afán de unir estos dos ámbitos, el intelectual y el emocional, que no es que sean antagonistas, pero que se implican funciones cerebrales diferentes, tanto biológicas como formativas. Se crean publicaciones de internet, frases, memes y cursos académicos o programas educativos extracurriculares que ofrecen soluciones mágicas a las cuestiones emocionales. Se pregonan la necesidad e importancia de la inteligencia emocional, pero, de alguna manera, patologizando las emociones. Se agradece que estos programas tengan como objetivo una mejora en las relaciones sociales de las personas y también la que se tiene con uno mismo. Es bueno saber cómo actuar cuando se está enojado, cómo manejar el estrés, como lo es saber cuándo nuestras emociones están a punto de desbordarse o nos sentimos enojados o rebasados por una situación, o identificar y defendernos de algún tipo de abuso. Saber lidiar e identificar las emociones de los otros y las propias. Pero todo esto implica muchas cosas del ámbito personal, crianza, formación, aprendizajes, estilos de crianza, además de características personales y biológicas. Más adelante hablaremos de la inteligencia como una obligación y de quienes pregonan el autoconocimiento como algo a adquirir y que actúa con cierta superioridad moral al hablar de estos temas. Existen decenas de personalidades de internet o televisión hablando de la inteligencia emocional y de cómo es que la aplicación en su vida diaria pretenden aleccionar a quienes suponen no la tienen. Pero no es que no la tengan, sino que no la conceptualizan de esa manera. Conciencia de uno mismo, gestión de emociones, empatía, relaciones sociales saludables. Es muy probable que conozcamos a personas más empáticas en nuestra colonia que en nuestra universidad, o colegas de trabajo que pueden expresar sus emociones mejor que un maestro de yoga, un chamán o un cirujano astral. Por supuesto, llegar a cierto grado de inteligencia emocional requiere de un trabajo personal arduo, pues por un lado, las emociones han estado con nosotros desde el momento en que nacimos y fueron las que nos ayudaron a sobrevivir y adaptarnos a nuestro entorno particular, y por otro, la inteligencia, como constructo académico y social, que es algo que se va adquiriendo y desarrollando mediante la formación, tanto familiar, académica y social. En este sentido, un niño sabe que si se porta bien, es decir, la autorregulación, le van a comprar un huevo sorpresa o Santa Claus le va a traer su tablet. O un joven sabe que si saca buenas calificaciones o se lleva bien con sus hermanos, es decir, relaciones sociales saludables, le pueden dar permiso para ir de fiesta. Inteligencia, números o cualidades. Desde el inicio del estudio de la inteligencia, con sus múltiples definiciones y aproximaciones, dependiendo de la disciplina desde la que se aborda, se trataba del número resultante entre edad biológica de una persona y su edad mental, obtenida en una prueba de SEI, con un rango desde muy bajo hasta superior, y definía en gran medida su futuro. La inteligencia, vista en ese momento como una totalidad integradora de todo lo bueno de la mente, intentaba dar cuenta de la capacidad de una persona, como si tener un cociente intelectual elevado le garantizaba ser bueno en cualquier cosa. Y durante años fue una cualidad perseguida por todos, maestros, padres y alumnos,
hasta fue retratada en personajes ficticios como Auguste Dupin, Sherlock Holmes y más recientemente Dr. House, Sheldon Cooper o Rick Sánchez. Como una cualidad sobresaliente, la inteligencia es pues un destino. Eso lo sabía la madre de Forrest Gump, cuando descubrió que por 5 puntitos de nada su hijo debería de asistir a una escuela especial. Ella sí que se interesaba mucho por la educación de su hijo. Desde sus inicios, el CI se evaluaba conforme a los rasgos esperados para una persona de determinada edad. Actualmente, y gracias a la propuesta de Howard Gardner acerca de las inteligencias múltiples, ya no se trata de cuánto, de un número, sino de cuáles, categorías. El objetivo ya no era medir, sino clasificar, no un número, sino un tipo de inteligencia, considerando las habilidades, aptitudes y actitudes particulares de una persona, lo que dio paso tanto a una mejora en la percepción de la inteligencia, dejando de basarse en un número, como a los exámenes de orientación vocacional para que la persona pudiera conocer sus aptitudes y poder hacer una mejor elección de carrera universitaria. Los jóvenes talentosos pero malos para sacar dieces, como sus otros amigos, tuvieron una teoría que los catalogaba inteligentes. Sin embargo, todo apunta a que estas habilidades o inteligencias múltiples pudieran tener un origen tal vez biológico, tal vez social, lo que implica una problemática a la hora de considerarlo como inteligencia, pues pudiera tratarse de una característica biológica o algo que se aprendió y que la academia desea encapsular dentro de una teoría y así de nuevo comparar a los demás. Inteligencia SADCB. Actualmente, el modelo de la educación se basa en competencias. Se sigue comparando al alumnado para ver cuántos pueden hacer lo mismo. Es decir, cuántos niños pueden aprender los colores, o cuántos pueden resolver una suma, o cuántos pueden comprender cierta teoría. Este modelo de competencias, es decir, ser competente o aprender algo, tiene sus bases en el desarrollo cognitivo y por ende biológico de la persona, así como bases en las interacciones sociales, algo que Lev Vygotsky ya proponía desde 1978. Pero pasa que la inteligencia se convierte en una mercancía, o mejor dicho, en una cosa con valor. Como por ejemplo, películas para inteligentes, series para inteligentes, o en este caso, inteligencia emocional. Ser inteligente es importante. Inteligente para hacer negocios es algo muy valorado actualmente. Por eso, los consejos millonarios están muy bien articulados y suenan bonitos cuando nos los dicen. O los videos explicando los finales de películas raras son explicarlos con una meticulosidad y referencias, y a veces con cierta condescendencia, como si fueran científicos nucleares explicando una teoría que ellos sí entendieron y nadie más lo pudo hacer. La inteligencia, como atributo, mercancía o marca, queda en manos de un grupo de personas, teóricos, académicos, talleristas, influencers, emprendedores, actores o chamanes, que nos clasifican, nos separan y nos colocan por encima o por debajo. Pierre Bourdieu lo denominó como racismo de la inteligencia, que si bien en su trabajo del mismo nombre Bourdieu aborda la inteligencia del cociente intelectual en las escuelas, pudiera ser aplicado a la inteligencia en su exigencia moderna, en todos los ámbitos del desarrollo humano. Propio de una clase dominante, actualmente son talleristas y otros personajes que fueron por su diploma y que ahora quieren capitalizar su conocimiento y sus talleres se justifican porque hay gente sin inteligencia emocional. Otra problemática es que si la inteligencia ya no se trata de cuánto, sino de cuál, no se puede evitar pensar que en esta clasificación de inteligencias también pudiera haber niveles de inteligencia. Es decir, que la inteligencia emocional también pueda medirse con un número. Se pudiera tener 5 o 8, 10 o media o baja o alta. Puesto que la consideración actual sugiere que si se es inteligente emocional, se refiere a una totalidad. Que la inteligencia emocional es absoluta, se es o no se es, se tiene o no se tiene. Además de que pudiera ser que haya personas con mejor manejo de algunas emociones que otras, o un mejor manejo de la tristeza o del enojo. Las posibilidades de clasificación y calificación son incontables. ¿Qué es un acto inteligente?
Según su etimología, la inteligencia significa saber escoger entre varias opciones o leer entre líneas. Pero en todos los casos y hasta la fecha, supone una capacidad para hacer, decir, pensar, elegir o reaccionar de una manera deseada y que garantiza un buen futuro. Por lo que desde hace muchos años, a quien tenía buenas calificaciones se le consideraba inteligente. Actualmente esta postura ha cambiado. Un acto inteligente también puede ser controlar el enojo o huir de alguna situación de riesgo, entre muchas otras. La vida cotidiana está llena de momentos en donde es necesaria la inteligencia, no solo en el ámbito escolar, sino en el laboral, en muchas de nuestras relaciones interpersonales e incluso hasta regresando a casa de noche. La noción que tienen algunos partidarios de la inteligencia emocional es como si fuera una receta mágica que nos ayudará a ser mejores personas y que nos impedirá, por ejemplo, a perder los estribos, a enamorarlos locamente, porque parece que eso lo consideran malo, a fumar, vapear o tomar Coca-Cola. Por supuesto, el objetivo es que cada individuo insertado en su entorno, enfrentando sus situaciones específicas, pueda responder con la inteligencia o como ellos esperan que alguien responda. De lo contrario, de nuevo, se patologiza una conducta, que pudiera tratarse simplemente de una conducta adaptativa del entorno que supone la supervivencia del individuo. Lo mismo ocurre en la mente del obrero, del albañil, del abogado, del artista y hasta del presidente. Su inteligencia es un conjunto de capacidades cognitivas intermediadas por interacciones sociales, oportunidades, problemáticas y situaciones específicas que los hacen desempeñarse de la mejor manera, a pesar de sus emociones. Conocimiento emocional. Fuera de la esfera de la llamada inteligencia emocional, el control de impulsos, que es un concepto acertado y sobre todo implica cierta evolución de nuestras funciones cognitivas, sigue siendo un concepto adecuado, ya que las emociones por definición son respuestas y reacciones fisiológicas intensas a ciertos estímulos, ya sea que se produzcan afuera o dentro de nosotros, y que producen reacciones químicas en nuestro cerebro para poder responder al estímulo. Estas emociones necesitan de movimiento, se necesita hacer algo ante ellas. No en vano la raíz etimológica de emoción, emotio, significa movimiento. Somos cuerpos cargados de emociones y si bien no se puede controlar la aparición de una emoción, sí se puede modular la respuesta. Pero cuando no hay consonancia entre la emoción, el evento que la detona y la magnitud de respuesta, se pudiera estar hablando de casos efectivamente patológicos. Hay un dominio de acción en cada emoción, es decir, el enojo puede, además de las reacciones biológicas, por estar ligado a rechazar, alzar la voz, gritar y muy frecuentemente a golpear. En otro caso, el miedo implica huir, esconderse, no hablar, etc. Y no solo eso, sino que el miedo o el enojo o la alegría pueden dejar un sentimiento duradero, incluso después de la situación que los desencadenó, provocando estados prolongados de tristeza, miedo, angustia, alegría, por nombrar algunos. Entendemos que hay personas cuyas respuestas a sus emociones son desmedidas, descontroladas, desbordadas y les es necesario contenerlas y analizarlas, rápido y ágilmente, para poder determinar el sentimiento. De estos sentimientos es lo que pensamos acerca de cada emoción. Es la manera en que se aprende a catalogar, definir y en última instancia a controlar la emoción. Y esto depende de cuestiones personales, internas y formativas, que son externas, que pueden controlar o potencializar emociones. Por ejemplo, sentirse triste y creer que es malo estar triste, enojarse y sentirse una mala persona por ello, o llorar y sentirse avergonzado, porque, entre comillas, solo las mujeres lloran. O porque si lloramos por nada, nos van a pegar para llorar por algo. Bueno, ahí lo tienes. Este fue el tema de hoy. El primer apartado de dos acerca de la inteligencia, las emociones e interacciones sociales. ¿Sí? Vamos a hablar en el siguiente episodio acerca de esta especie de rechazo o de condena a la emoción, ¿no? Y el intento de subordinarlo a la inteligencia, que pudiera ser incluso a veces un poco complicado, difícil, que puede llegar a generar más frustración, ¿no? Cuando no se logra. Vamos a hablar también acerca de
esta unión entre razón y emoción y la forma que toma cuando se hace bien, ¿no? Cuando estas dos entidades que al parecer son opuestas conviven creando un tercer apartado, ¿no? en esta dualidad. Y vamos a estar hablando de eso. Y dime qué te pareció nuestra conversación. Dime si estás de acuerdo, no estás de acuerdo, si agregarías algo más. Y compártelo también si gustas. Y espero tener tu atención y tu interés para el siguiente episodio. Muchas gracias por estar aquí y que estés bien. Este episodio terminó. Y si tus obligaciones son muchas, te invito a que escuches alguno de los otros episodios del podcast o que ingreses a enestodeltodo.wordpress.com para que leas alguno de los ensayos ahí publicados. Gracias. Este episodio fue grabado en febrero de 2024.